voy a dar inicio a la clase. Ustedes me van corrigiendo si en alguna parte me equivoco respecto a dónde quedamos. Habíamos hablado de la audiencia de imputación, ¿así es? Sí, señor. Perfecto. Y luego dijimos que hay una audiencia que se llama la solicitud de medida de aseguramiento. ¿También la vimos? Sí. La medida de aseguramiento. Quedamos en las características Artículo 307. de audiencia y medida de aseguramiento, las características. Quedamos en esa. ¿No las desarrollamos completamente? Las No, estuve doctor. desarrollando. Características de la audiencia nomás. Ah, perfecto. Bueno, está bien. Entonces, vamos a denominar esta charla primera la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Ustedes recordarán, amigos míos, que dijimos que una de las diferencias que había entre medida de aseguramiento y medida de seguridad, las vimos en clase, presencial obviamente, era que la medida de aseguramiento era al inicio del proceso, que lo hace a través de una audiencia preliminar ante un juez de garantías, que es a solicitud de parte, y que además de eso, esa medida de aseguramiento pueden ser unas privativas de la libertad y otras que no lo son. De hecho, hubo una lectura, ustedes me colaboraron con la lectura, y vimos cómo no toda medida de aseguramiento implica que la persona está privada de su libertad. De hecho, aún privada de la libertad puede estarlo bien o en una cárcel o bien en su hogar, en su domicilio. Lo denominamos detención domiciliaria. ¿Así fue? Sí, señor. Sí, Perfecto. señor. Correcto. Señor. Y luego dijimos que se diferencia esa medida seguramente de la medida de seguridad en que esta última, la medida de seguridad, no es al inicio del proceso, es al final del proceso, no es para imputables, sino para inimputables, y que además de eso, esa medida de seguridad se da luego de un trámite probatorio en una sentencia que pone fin al proceso. Y que esa medida de seguridad, a contrario sensu de la medida de aseguramiento, se profiere dentro de una sentencia y no a través de un auto, como la medida de aseguramiento. Pues bien, dicho lo anterior, dijimos que íbamos, y quiero que me colaboren con eso, podemos, ¿cómo se llama eso? Interrelacionar la charla para que me colaboren con su código, los que tengan el código a la mano. Entonces, por favor, ubiquémonos en los artículos 306 y siguientes. Pero luego dijimos, ya terminado el punto de las características de la medida de aseguramiento, y además, vistas cuáles eran, dijimos también que para imponer medida de aseguramiento se requiere, ¿qué parece algo? Nosotros tenemos que deshabilitarlo ya. Bien, dijimos que para poder imponer la medida de aseguramiento se requiere que haya una petición de parte. ¿Y por qué una petición de parte? Porque el juez de garantías no puede, de oficio, sin que nadie lo solicite, imponer una medida de aseguramiento que no ha sido solicitada. Distinto es que si la fiscalía no acepta solicitud, bien puede la víctima o su apoderado hacer la solicitud para que se imponga esa medida de aseguramiento. Ahora bien, ¿qué pretendemos con esto? Que tengamos en claro, en primer lugar, que la medida de aseguramiento es una excepción al principio ya inveterado, eterno, de la libertad. Aquí prima la libertad. Solamente se puede imponer la medida de aseguramiento cuando se presenten los requisitos de carácter formal y de carácter material para tal imposición. Así las cosas, entonces, quiero que demos lectura, si les parece bien, alguien que me pueda colaborar. Álvaro me colaboraba mucho con eso, con la lectura del artículo 308. Primero se ubican en el artículo, ¿vale? ¿Lo tienen ya en su qué? ¿En su código, por favor? Sí, profe. Perfecto. 308, doctor. Sí, por favor, 308. ¿Quién me colabora ahí? Álvaro, si quieres, ¿me colaboras tú? ¿Requisitos? Sí. Perfecto, doctor. El que lo tenga ya, el que me iba a arranque, no hay problema por eso, tranquilos. Vamos a colaborarnos entre todos. Entonces, damos lectura, por favor. Artículo 308, requisitos. El juez de control de garantías, a petición del fiscal general de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenida legalmente se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se le investigue, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos. Primero,
que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Segundo, que el imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Tercero, que resulte probable que el imputado no compareciera al proceso No o que comparecerá, no sí. cumpliere la sentencia. Sí, Parágrafo. sí. La calificación jurídica provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir el riesgo de obstrucción de la justicia, el peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima y la probabilidad de que el imputado no comparezca al proceso o de que no cumpliere la sentencia. El juez de control de garantías deberá valorar de manera suficiente si en el futuro se configuran los requisitos para decretar la medida de aseguramiento sin tener en consideración exclusivamente la conducta punible que se investiga. Perfecto. Muy bien. Pregunto, ¿nosotros dimos lectura a este artículo en la clase anterior o no? Sí, sí, señor. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Señor. ¿No? Bueno, parece Sí, que sí, parece doctor. que no. Bueno, en todo caso ya lo leímos. Sí. Perfecto, muy bien. Pero la pregunta mía ahora es, Sí, nosotros, doctor, de hecho quedamos en el 312. ¿quién está ahí? Darío, doctor. Hola Darío Darío, Noriega. ¿cómo vas, hermano? ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, sí, señor. Bien, perfecto. Dime. Sí, retomamos esos artículos, el 311, el 312. Bien, perfecto. Exacto. Así que, entonces, para avanzar un poco, porque ya esa parte también la vimos, ustedes recordarán que dijimos, recuerden que hay un requisito inicial para imponer la medida de aseguramiento. ¿Cuál es? Es que el fiscal le lleve al juez la inferencia de que la persona que está como procesada en carácter de imputado es autor o partícipe de la conducta punible. Y dijimos, tengamos en cuenta para esos efectos los artículos 28 a 30 del Código Penal. ¿Por qué es tan importante eso? Porque se requiere que exista una vinculación procesal de la persona, no solamente como imputado, que ya lo es, porque acaba de pasar la imputación. Se requiere que se pueda establecer con claridad si la persona es autora, si es coautora, hay coautoría propia, coautoría impropia, si es un coautor interviniente, que también lo vimos. Ustedes recordarán que es aquella persona que no reúne las condiciones que exige el tipo penal, sin embargo también actúa como autor. También dijimos, ojo, que puede ser un partícipe, valga decir, un determinador o bien puede ser un cómplice. Es absolutamente imprescindible, necesario, que el fiscal le lleve la inferencia al juez de garantías de que esa persona es autora o partícipe. Y luego de eso sí, ahora sí, como señala el artículo 308, tiene que llevarle la evidencia al juez de garantías de que esa persona puede ser un peligro para la comunidad o para la víctima. Bien puede ser que esa persona constituya un peligro para el proceso, o bien que el imputado no comparecerá al proceso. Y por eso Darío me explicaba, nos comentaba ahora eso. Los requisitos 1, 2 y 3 comienzan a ser desarrollados a partir del siguiente artículo, valga decir 309, 310, 311, 312. Y luego viene la procedencia de la detención preventiva. Dijimos entonces, ustedes recordarán, que ese es el caso de que se va a imponer o a solicitar medida de aseguramiento porque la persona se muestra como una persona que puede obstruir el proceso. ¿Eso en qué artículo se desarrolla? En el 309, y ahí lo dice. Voy a dar una explicación de eso rápidamente. Haz la lectura. Se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba, o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros. Alguien me preguntaba en el salón de clase que quién era un coimputado. Recuerda ese momento. Dijimos que el coimputado es otra persona que está como procesado en la imputación que se le hace a la persona en cuestión. Entonces, ¿recuerdan ustedes que les mencioné ese lamentable caso de una persona en Girardot que dirigía el DAS? ¿Recuerdan eso?
del juez. Sí, sí. Sí, sí, Perfecto, doctor. bueno, exactamente, ya para no adentrarse. Supe paso en la cabeza. Sí, exactamente. Pues bien, ¿quiénes eran los coimputados? En ese momento fueron, en su momento, repito, fueron quien conducía el vehículo, el chofer del carro oficial y una pareja de esposos que iban a ir para Flandes. Entonces era como para mostrarles quiénes son los coimputados. Y dimos varios ejemplos. Incluso les comentaba que en algún caso, siendo yo juez, había alguien dicho que ya no existía ese peligro para el proceso porque esa persona había renunciado al cargo. Entonces yo le decía, no, no es renunciar al cargo, no es suficiente para eso, porque existe una injerencia, existe un permanente nexo entre la persona que, aunque habiendo renunciado al cargo, no está dentro del servicio público, pero aún así tiene personas conectadas con la situación que nos compete. Valga decir, renunció al alcalde a ser alcalde, sí, pero aún sigue siendo el amigo o la persona que puso en esos cargos a las otras personas. Entonces puede hacer inmiscuirse en esa cosa, Se presionar le para está eso. yendo el audio, doctor. ¿Se va el audio? ¿Ahí me oyen mejor? Sí, señor. Sí, Perfecto, señor. Gracias. perfecto. Sí, señor, no, Sí, no, sí, no se ha ido el señor. audio. Bien, vamos. Yo No, lo no, escucho no me bien, asusten, no me asusten. Bueno, ahora, Deje los nervios, Ahí profe. vamos bien, doctor. Ahí vamos perfecto. bien. Luego dijimos, recuerden que hay uno que es peligro para la comunidad o peligro para la víctima. Como son dos, en ese caso, ¿qué hace el legislador? Los divide en dos artículos. Uno, que es artículo 310, un peligro para la comunidad. Y el 311, un peligro para la víctima. Peligro para la comunidad. El artículo 310 señala lo siguiente. Para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, porque al fin y al cabo todo peligro es o inminente o futuro, aunque también inminente es futuro. Además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias y las enumera ahí. Primero, la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales. Segundo, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. Tercero, el hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad por delito doloso o preterintencional. Cuarto, miren que en ese numeral tercero no aparecen los delitos culposos. ¿Por qué? Porque se entiende que no hay una actitud dolosa, como el delito doloso obviamente, ni tampoco dolosa inicial, como en el caso del preterintencional. Cuarto, la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional. Quinto, cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas. Sexto, cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años. Séptimo, cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada. Eso también ya lo hemos mencionado. Y luego viene el artículo 311 para señalar lo siguiente. ¿Cuándo puede haber peligro para la víctima? Se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra ella, su familia o sus bienes. ¿Será que es posible que en algunos casos exista tanta cercanía del presunto victimario o del imputado con la víctima? Claro, sobre todo en delitos de carácter sexual, en los que el imputado continúa viviendo conjuntamente con su víctima. Entonces, en esos casos, miren ustedes que siempre van a encontrar una protección especial en favor de los menores de edad cuando se trate de este tipo de delitos que se llaman de a puerta cerrada. Ahora, Profe, ¿sí? profe, un compañero acaba de escribir que hay gente que ha perdido la conexión y salían del aplicativo y no Sí. saben ni siquiera de qué estamos hablando. Entiendo. Entonces, espérate un momentico. Profe, si su merced me puede autorizar para grabar esta clase. Sí, claro, por supuesto. No, y no solamente eso, ya se está grabando para aquellas personas que no pueden asistir por alguna razón. No sé. Ah, bueno. Pues. Entonces, espérate un momentico, voy a decir acá que hay Profe, pero compañeros. usted la graba y ¿dónde la va a colgar? No sé, tengo una persona encargada de eso. Yo les avisaré oportunamente, ¿vale? ¿Sí? Sí, Bueno, señor. señor, Sí, gracias. Tranquilos, sí. tranquilos. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, Entonces voy a muchas poner aquí gracias. en mi celular que hay alumnos que se desconectaron. Eso que suena por acá, ¿qué es? Como un timbre de casa. Desconectaron. Sí, porque hubo un momento que habíamos 41 y caímos. ¿Es el que habla con voz agripada, no es Eduard?
Por favor, repito, no se acerquen a Edward, repito, Tal cual, no se tal cual, acerquen a es que- Edward. Y con coronavirus. Sí, señor, sí, señor. Oigan, una pregunta, ¿en qué parte se perdieron? ¿En qué parte se quedaron de esta parte? ¿En qué parte se quedaron ustedes ahí? ¿Me oyen? Legend. ¿En qué parte se perdieron de la clase? ¿En qué parte se desconectaron? Pues a mí me sacó la plataforma como tal cuando estábamos hablando del artículo 306, o sea, me sacó de ahí. A carachas. Medidas de aseguramiento 309. Aquí me dicen que de pronto la aplicación por la cantidad de estudiantes a veces no resiste la conexión de internet. Y lo grave, ¿sabe qué es, chicos? Que yo estudié fue Derecho, pero voy a ver, mi experta en esos temas, a ver cómo nos puede colaborar, ¿vale? Pero insisto en eso, no se preocupen, que la clase se está grabando y se va a colgar, como llaman ustedes. No sé en qué parte será, pero que lo vamos a hacer. No hay problema por eso, ¿listo? En la plataforma, Seguramente en la plataforma, sí. Yo voy a consultarlo con el doctor Paternina, que es nuestro jefe, y para ver en qué parte colgamos la clase. Entonces continúo, ¿vale? ¿Les parece bien? Perfecto, doctor. Bien. Sí, sí. Ahora, por favor, dirijan su atención al artículo, estamos hablando de la medida de aseguramiento, al artículo 313. Miren cómo este artículo 313, que está después, no puede ser analizado de una manera insular o aislada. Se requiere analizarlo también conjuntamente con los demás artículos. En conclusión, para este punto, a la hora de imponer una medida de aseguramiento, tienen que analizar todos los artículos del 306 en adelante, incluso hasta el 316, hasta ese punto. Pero vamos a dar lectura al 313. Por favor, ¿quién me colabora con eso? Alguien que no sea Alvarito, que siempre me colabora. Otra persona, por ahí escuché que estaba Laurita. ¿Quién me ayuda con eso? ¿U otro compañero? Artículo 303. 13, sí, por favor. Criterios para determinar el peligro para la comunidad y el riesgo de la no No, el comparecencia. 313. Ah, ok. Espérame. Donde dice Ok, ya. procedencia de detención preventiva. Procedencia de detención preventiva. De la detención preventiva. Exacto, gracias, chicos. Ok, artículo 313, procedencia de la detención preventiva. Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá a la detención preventiva en establecimiento carcelario en los siguientes casos. 1. En los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados. 2. En los delitos investigables de oficio cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de 4 años. 3. En los delitos al que se refiere el título octavo del libro 2 del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cantidad de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 4. Cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención dentro del lapso de los 3 años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente. En el supuesto contemplado por el inciso anterior, se entenderá que la libertad del capturado representa peligro futuro para la sociedad en los términos del artículo 308 y 310 de este Código. Perfecto, muy amable. Gracias, Laurita. Miren ustedes entonces, amigos, amigas, que el 313 ya da una cosa mucho más objetiva. ¿Por qué? Porque dice puntualmente frente a qué casos procede la medida de aseguramiento que se puede imponer al ya imputado. Cuando señala a manera de ejemplo, porque ya estoy también lo he mencionado o también lo diré más adelante. En los delitos de competencia de los jueces penales de circuitos especializados. Cuando eso sucede, ustedes recordarán que incluso yo lo pregunté en un parcial. Creo que lo pregunté. La competencia no está asignada a los fiscales. La competencia sí está asignada a los jueces y a los tribunales y a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no es un fiscal, es un juez. ¿Qué jueces son eso? ¿Qué categoría tienen? Categoría circuito, pero son categoría circuito especializados. ¿Qué hay que ver? Cuando tengan un caso ustedes de esa naturaleza, que hay una medida de aseguramiento, ¿a dónde deben acudir de una vez de entrada? Pues a la competencia señalada a partir del artículo 31 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Cuando señala competencia para la Corte, para los tribunales, y luego dice competencia para los jueces penales de circuito especializados. En ese caso, entonces, ¿qué es que tenemos que examinar? ¿Qué delitos son de competencia de esos jueces? Para saber si están allí, ya está siendo mérito para que se le pueda imponer una medida privativa
o bien no privativa, pero en este caso privativa de la libertad la mayoría de las veces, desafortunadamente. Luego dice, en los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista sea o exceda de 4 años. Entonces hago una pregunta. ¿Qué delitos hay contemplados en el Código Penal que no son perseguibles de oficio? ¿Cuáles son casi que los antónimos de esos? ¿Cómo se llaman esos delitos? Querellas. Los querellables, efectivamente. Entonces uno dirá, si ese tipo penal está dentro del artículo 74 y es querellable, muy seguramente no se va a imponer una medida de aseguramiento, siendo querellable. ¿Cuándo se impone la medida de aseguramiento? Cuando se trata de delitos perseguibles de oficio, que tengan una pena mínima, o de ahí en adelante, de 4 años. ¿Así es? ¿Esa parte queda clara? Sí, señor. Perfecto. Sí, doctor. Ahora, Sí, señor. vamos No, a dar... profe, qué pena. A mí no me quedó claro. Sí, Sí, doctor. lo decía es que a uno le dicen que la persona es autor o partícipe, que la persona puede ser un peligro para la comunidad o para la víctima, que la persona puede obstruir el proceso. De acuerdo, pero antes de eso, la parte objetiva, la parte real es determinar qué tipo de delito es el que estamos llevando a cabo en el proceso. Es decir, por qué tipo de delito fue hecha la imputación. Si es un delito perseguible de oficio, es decir, que no es querellable, lo más seguro es que está haciendo carrera para que le puedan imponer medida de aseguramiento, ¿vale? ¿Dónde encontramos los querellables? Le he dicho muchas veces, en el artículo 74 del Código de El Procedimiento artículo Penal. 74. Así que si una persona comete un delito, o mejor, le imputan la conducta punible de injuria, muy seguramente que no le van a imponer una medida de aseguramiento, porque es un delito querellable. Entonces, los que están allí tienen esa facilidad, digámoslo así, de que la persona continúe dentro del trámite del proceso como imputada, luego muy seguramente como acusada, luego en la preparatoria, luego va al juicio oral y sin embargo no se le impondrá muy seguramente una medida de aseguramiento. ¿Por qué? Porque es querellable. Eso es lo que le quiere señalar. ¿Eso quedó claro ahora sí, Laurita? O no sé quién me preguntaba ahí. No, profe Ángela, sí me quedó Ángela. claro. Muchas gracias. Bueno, Señor. Angelita. Entonces, sigamos acá. Luego quiero que leamos detenidamente el artículo 313A. ¿Quién lo tiene, por favor? Criterios para determinar el peligro para la comunidad y el riesgo de no comparecencia en las investigaciones contra miembros de grupos delictivos y organizados y grupos armados organizados. ¿Alguien lo tiene por ahí a la mano? Pues si quiere Artículo continúe leyendo. 313A. Sí. Sí, léelo. Es para determinar el peligro para la comunidad y el riesgo de no comparecencia en las investigaciones contra miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Sí. En las investigaciones contra miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados para los efectos del artículo 296 de la Ley 906 del 2004, constituirán criterios de peligro futuro y riesgo de no comparecencia cualquiera de los siguientes. Primero, cuando el tiempo de existencia del grupo supere 2 años. Segundo, la gravedad de las conductas delictivas asociadas con el grupo, especialmente si se trata de delitos como el homicidio, secuestro, extorsión o el lavado de activos. Tercero, el uso de armas letales y sus acciones delictivas. Cuarto, cuando la zona territorial o el ámbito de influencia del grupo recaiga sobre cualquier zona del territorio o dentro de los territorios que conforman la cobertura geográfica de los programas de desarrollo con enfoque territorial, PDET. Quinto, cuando el número de miembros del grupo sea superior a 15 personas. Sexto, haber sido capturado o imputado dentro de los 3 años anteriores por conducta constitutiva de delito doloso. Séptimo, cuando las víctimas sean defensores de derechos humanos o hagan parte de poblaciones con especial protección constitucional. Se pondrá especial énfasis en la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes quienes han sido afectados por las organizaciones criminales objeto de esta ley. Este enfoque tendrá en cuenta los riesgos específicos que enfrentan las mujeres contra su vida, libertad, integridad y seguridad, y serán adecuadas a dichos riesgos. Octavo, la utilización de menores de edad en la comisión de delitos por parte del grupo. Noveno, se tendrá en cuenta los contextos y las particularidades del territorio, incluidas las problemáticas y actores presentes en el que evidencia la amenaza, el riesgo y la vulnerabilidad. Y décimo, se tendrá en cuenta los informes emitidos por la Defensoría del Pueblo. Muy amable, gracias. Ustedes pueden advertir cómo de la lectura de este artículo se advierte una cosa. En primer lugar, que este artículo, el 313,
tiene una inclusión por parte del legislador y que incluso viene con unas modificaciones por parte y unas adiciones por parte del artículo 24 de la ley 1908 del año 2018. ¿Por qué decimos esto? Porque el legislador se va adaptando a las circunstancias delictivas, es decir, a la criminalidad. Recordarán ustedes que dijimos al comienzo de nuestras charlas, el derecho penal no es una isla, se nutre de otras ciencias auxiliares y además se sirve de la llamada política criminal, que no es más que el conjunto de mecanismos que emplea un Estado para combatir la criminalidad. Entonces, ¿qué hace el Estado frente a eso? Cuando ve que la criminalidad lo va desbordando, se le va adelantando, lo va avasallando, ¿qué tiene que hacer? Legislar e introducir en el Código Penal una serie de normas para que ese tipo de grupos que en Colombia se han vuelto casi que una costumbre tengan digamos que una talanquera, tengan la posibilidad de frenarlos. La pregunta mía entonces sería así: ¿en qué momento es cuando el legislador introduce esta norma? ¿Se aplicaría con retroactividad o se aplicaría a futuro? ¿Quién responde eso? Yo creo que aplica a Sí, futuro. es favorable ¿A futuro? con retroactividad. Efectivamente, las normas son favorables con retroactividad, pero en este caso, supongamos que se presentara un caso en el que se presentara petición de medida de aseguramiento por un grupo de esta naturaleza. ¿Qué diría el abogado defensor? No se puede aplicar porque la norma salió cuando la norma salió ya habían cometido el delito. ¿Sí está claro esa parte? Las normas siempre son ultraactivas o retroactivas, pero desde el punto de vista de la favorabilidad y no para perjudicar a las personas que han cometido aparentemente un delito y que sin embargo cuando lo cometieron aún la ley no había sido promulgada. Entonces tengamos en cuenta eso. Vamos a dejar para más adelante el artículo 314 que se llama sustitución de la detención preventiva, que lo digamos así: la detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por el lugar de la residencia en los siguientes eventos. Esto es lo que se conoce como popularmente la llamada detención domiciliaria. ¿Recuerdan que lo mencionamos alguna vez? Que les dije, no digan casa por cárcel, digan es detención domiciliaria. Y cuando ya se presenta la condena, se puede presentar entonces la prisión domiciliaria. Pero sí quiero dejar sentado algunas cosas respecto al artículo, exacto, detención domiciliaria. ¿Por qué habla de sustitución? Porque aunque se dan todos los requisitos, en la medida en que una persona esté incluida dentro de algunas de esas circunstancias, es posible que el juez de garantías, le sustituya la detención preventiva carcelaria, intramural o hospitalaria, bien por una, carcelaria, por una detención domiciliaria u hospitalaria. Quiero que leamos detenidamente ese artículo. Dije que para más adelante, pero quiero que de una vez lo aboquemos porque muy seguramente en el curso del proceso se hacen solicitudes para que esa medida se pueda, de seguridad se pueda sustituir. Voy a dar lectura de una vez al artículo en los siguientes. Es un poquito extenso, pero lo voy a leer. Artículo 314. La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia en los siguientes eventos. Primero, cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, aspecto que será fundamentado por quien la solicite y decidido por el juez en la respectiva audiencia de imposición en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del imputado. Cuando sean abogados defensores, por lo general todos comenzamos de esa manera porque he hecho muchas veces que para ser fiscal lo que se requieren o juez municipal, 2 años de experiencia jurídica, luego el grado. Que hay que estar atentos a eso. Cuando los llamen para ser defensores de una persona a la que se le va a imponer medida de aseguramiento, ¿qué deben pedir ustedes? Digan, ¿está trabajando? Tráigame una constancia laboral. ¿Tiene hijos menores de edad? Registro civil de nacimiento de los menores. Esta persona está empleada o tiene un empleo que con ese el que se nutren, se sirven los familiares porque viven de él. Todo ese tipo de relaciones personales, laborales, familiares del imputado deben ser llevadas para que ese defensor haga la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento por una detención domiciliaria. ¿Eso queda claro hasta ahí? ¿Sí? Profe, Perfecto. pero eso Sí. se hace en la misma audiencia de... La mayoría de solicita, sí, claro, sí, perfecto, sí, efectivamente, así es. Ahora dice, segundo, cuando el imputado o acusado fuere mayor de 65 años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia.
En este punto, quiero ser claro también en un aspecto, y es que la mayoría de personas consideran que el simple hecho de que una persona tenga esa edad, 65 años, ya le amerita, ya lo habilita, ya lo faculta, le da derecho a que tenga la detención domiciliaria. Eso no es cierto. Muchas Profe, personas, ¿sí? ¿Camilo? tenía una duda. O sea, no, Joan. Joan, Tenía ya. una duda, profe. Sí. En el momento en que se manda la detención domiciliaria y, bueno, logran, ¿cómo decirla? Posponerla o suspenderla porque la persona vive y trabaja para Sí. su familia. Sí. ¿La persona puede continuar trabajando Sí, y desarrollando las sí, actividades? pero con unos permisos, es claro, por supuesto, sí. Porque esa es la idea. Si está trabajando y la familia depende de él, por supuesto que así es. Obviamente que tiene que demostrar, primero, eso se requiere sus requisitos para poderlo conceder. Es lo que se llama doctor extramural. Sí, sí, efectivamente. Sí, sería así. Sería así. La idea es que la persona continúe con su labor, pero siempre y cuando logre aportar elemento material probatorio suficiente en el que demuestre que está trabajando. ¿De acuerdo? Entonces dice, no, está trabajando, pero ¿en dónde? Tráigame la constancia de su empleador, el horario de trabajo, qué funciones desempeña. O sea, no es sencillamente solicitarlo, sino que también se requiere aportar elemento material probatorio. Les decía en el numeral segundo, chicos, que el simple hecho de que una persona cumpla los 65 años de edad no la merita para que se le conceda. ¿Por qué? La norma es clara. Dice así, cuando el imputado o acusado fuere mayor, mire, cuando dice acusado, es posible entonces que se pida más adelante, ¿cierto? Digamos que para la época de la imputación no tenga esa edad y lo tenga para la acusación. Y dice, cuando el imputado o acusado fuere mayor de 65 años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito hagan aconsejable su reclusión en lugar de residencia. Pero ocurre con mucha frecuencia que por la gravedad de la conducta punible, por el hecho en sí mismo considerado, los jueces de garantías no conceden por esta edad. Pero lo que quiero dejar en claro es que, así, de una vez, no se confíen de que su cliente tenga esa edad. Se requiere además que el delito amerite que la persona pueda estar en detención domiciliaria. Tercera, cuando a la imputada o acusada, ¿sí? Una pregunta, en ese caso de los 65 años, ¿estaría con el caso del artículo 68A del Código Penal? Leámoslo. O sea, digamos que tiene los 65 años, sí, pero han sido condenados por delitos dolosos efectivamente, contra la administración pública. Me parece excelente tu observación. ¿Joseph? ¿O quién está ahí? Milo. Camilo, ¿dónde estás? No te veo. Camilo Cortés. Camilo. Hola, Camilo. Ya. Listo, Camilo. Gracias. Sí, efectivamente. Cuando una persona ha cometido un delito de los señalados 68A, no tiene derecho a eso, aunque tenga la edad, efectivamente. Decía que para más adelante, pero a dejar algunas bases de una vez, agradezco mucho la intervención de Camilo. Tercero, cuando a la imputada o acusada le falten 2 meses o menos para el parto, igual derecho tendrá durante los 6 meses siguientes a la fecha de nacimiento. ¿Qué se quiere proteger aquí realmente? Es algo de humanidad, ojo con esto, es algo de humanidad. Pero más que proteger de pronto a la gestante, ¿cierto? A la que va a tener el bebé o que ya lo tuvo, lo que se quiere proteger es que es obviamente un derecho superior, que es el derecho del naciturus o del neonato. Entonces, advirtamos que deben ser dentro de esos rangos temporales. El cuarto, cuando el imputado o acusado estuviera en estado grave por enfermedad previo dictamen de médicos oficiales. Esa parte de médicos oficiales ha sido modificada por la jurisprudencia de la Corte. Dice acá, el juez determinará si el imputado o acusado deberá permanecer en su lugar de residencia en clínica o hospital. Sobre este punto también te voy a decir algo muy claro. La mayoría de personas dicen, es que tengo a mi familiar enfermo o tengo al cliente enfermo y voy a solicitar que se sustituya esa medida seguramente intramural por una que sea domiciliaria o hospitalaria, teniendo en cuenta que está enfermo. Ojo con esto, chicos. Para esos eventos se requiere, primero, demostrar que la persona está enferma, obviamente. En segundo lugar, que esa enfermedad es grave. ¿Está claro eso? Que la enfermedad es grave. Así que no todo tipo de enfermedad, amerita para que se le pueda conceder la detención domiciliaria. Pero viene un tercer requisito. Ese requisito es este, que la recuperación, que el tratamiento de la persona deba ser llevado de manera extramural. ¿Por qué lo digo? Porque si es posible que esa persona, permaneciendo en el centro carcelario,
se le dé el tratamiento, alguien dirá, pero ¿cómo carajos? Pero si se le da el tratamiento con una EPS o internamente, esa persona deberá continuar permanecerá en el centro carcelario. Repito las condiciones. Una enfermedad que sea grave y que además esa enfermedad que es grave no permita un tratamiento o una adecuada atención médica en el centro carcelario. Porque si la tiene ahí dentro, ahí se va a quedar. ¿Alguna pregunta sobre el punto, sobre este que acabamos de señalar? Una pregunta. Cuando se habla sobre la parte de interdicción, la parte de paciente psiquiátrico, ¿cómo se da esa medida? En las mismas condiciones. De hecho, hace poco conocí un caso de un señor en Popayán. Se requiere que esa enfermedad psiquiátrica tenga esa naturaleza y que sea de gravedad. Recordemos que no hay unos frenocomios especiales, o sea, no hay unas cárceles para personas que tengan enfermedades psiquiátricas, sino que hay unos anexos dentro de las cárceles. Si esa persona puede permanecer dentro del centro carcelario con el tratamiento, con la intervención adecuada por parte de los médicos del mismo centro carcelario o bien externos, la persona continuará ahí dentro. Qué pena, una pregunta. No entiendo bien el tema. ¿Será que usted me podría dar un ejemplo para comprenderlo mejor, por favor? Voy a poner un caso que fue así. Cuando estuve de juez en Girardot, se presentó un caso de un señor. Muchas personas, por su edad o por su condición de hipertensión, de cosas de esas enfermedades que han residido en Bogotá, muchos de ellos se trasladan a la ciudad de Girardot. Bueno, a Fusagasugá, Melgar, ese tipo de ciudades así calientes. Y a este señor le lavaban la ropa. Una señora se ofreció para lavarle la ropa semanalmente. La señora dejó de asistir como un par de semanas y luego envió a una niñita de 12 años. Alguien por ahí se comentó en su momento por qué carajos mandaba a su hija de 12 años a llevarle la ropa a este señor. El señor tenía para esa época, recuerdo, 82 años de edad. Y el señor, ya viendo a la niñita ahí, estaba solo con la niñita, comenzó con unos manoseos, unos tocamientos de la niña. La señora entonces advirtió eso y al parecer le recriminó, no sé si le pidió plata, no sé qué pasó. En todo caso, se formuló la denuncia. Yo conocí de ese caso como juez de segunda instancia, era juez de conocimiento en Girardot y un juez de garantías le había negado la sustitución de la medida de aseguramiento por enfermedad. Y recuerdo que en esa época la apelación se hacía directamente ante segunda instancia. Ahora no. Las personas apelan y sustentan directamente ante el juez de garantías y de esa apelación conoce en segunda instancia. Vamos a un ejemplo. Si el juez de garantías de Bogotá, el juez primero de garantías de Bogotá, niega o concede una medida, lo que sea, quien va a apelar la sustenta en la misma audiencia ante el juez de garantías y luego se envía la carpeta con ese audio ante un juez de reparto de conocimiento que actuará para ese caso como un juez de garantías en segunda instancia y resuelve la situación. Pero en esa época, la persona interponía el recurso, pero lo sustentaba ante el juez de segunda instancia. Acá llegó el abogado diciéndome, y sacó pues una carpeta con una cantidad de documentos de carácter médico y me señaló que su cliente tenía más de 7 enfermedades y a esa edad obviamente que eso es muy, muy factible. Mencioné hipertensión, mencionó una cosa de hígado, una cantidad. Y yo le dije, doctor, era un viernes, recuerdo, y le dije, doctor, para agilizar, para que concretemos mejor, dígame en qué parte un médico oficial, o que no lo sea, aunque eso se cambió después, pero yo tengo un criterio de esa época, no requiere que sea un médico oficial. Si en el lugar no hay médico oficial, o sea, de medicina legal, puede un médico que tenga obviamente toda su documentación, su tarjeta profesional y eso puede perfectamente dictaminar. Dije, ¿dónde dice el médico que esas enfermedades o una de ellas es grave? Entonces él se sonrió y dijo, realmente doctor, no, ninguna de ellas es grave. O sea, ¿hay un compromiso de salud? Sí. Pero si la expresión enfermedad grave no aparece certificada por ese médico, definitivamente no se puede conceder tal sustitución de la medida. ¿Sí quedó claro el ejemplo? Doctor, una pregunta. ¿María Camila fue la que me preguntó eso o quién fue el que me preguntó por ahí? No, señor, yo, Andrés Benavides. Andrés, ¿qué hubo? Andrés, ¿cómo estás? Bien, sí, señor, gracias. Alegra. Cuéntame, ¿qué me iban a decir? Continúa entonces acá. Yo una pregunta. Sí, dime. Con respecto, pues no lo he visto mucho en el derecho colombiano, pero en el derecho estadounidense se da la libertad por piedad. Hay este tipo de enfermedades terminales y este tipo de cosas. Sí. ¿En el derecho colombiano también se puede aplicar? Sí se puede aplicar, pero sí es grave. Entonces, ¿pero cómo es grave? Ustedes saben que incluso hay personas que tienen VIH y están recluidas en la cárcel, ¿sí o no? Pues bien, para que tengan el VIH,
porque ya me comentaba, me dijo, una cosa es tener VIH y otra cosa es tener SIDA. Yo no sabía eso. El VIH es ser portador de ese virus, ahora que estamos tan de moda eso. Pero tener SIDA ya es como una especie de, guardando las proporciones, como una especie de metástasis. Ya la persona ya está imbuida, está llena de la enfermedad. Entonces, en ese caso, si la persona tiene VIH, digamos que es una enfermedad, pero no es grave, porque es tratable. Entonces, si es tratable, allá se va a quedar. Si se demuestra que esa enfermedad del VIH ya es de carácter, tiene esa connotación de SIDA, y lo califican de grave, tendrá derecho. En conclusión, se requiere que un médico oficial o no oficial dictamine, y lo señale así, dictamine que esa enfermedad es grave. ¿Por qué se entiende eso? Porque no es compatible con la permanencia intramural, lo que quiero señalar. Entonces, en los Estados Unidos sí, obviamente, que tienen, no sé si hay más laxitud o no. Aquí también la hay, pero ponen ese requisito. Doctor, o ¿Sí? sea que el 314 debe cumplir los 3 criterios, que sea una enfermedad grave y que su tratamiento no pueda ser intramural. Efectivamente. Los 3. Así es, así es. Una enfermedad que sea grave y que sea incompatible con la intramural. Efectivamente, Eduardo. Bien, sigamos acá. Quinto, cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo menor o que sufriera incapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces tendrá el mismo beneficio. La detención en el lugar de residencia comporta los permisos necesarios para los controles médicos de rigor, la ocurrencia del parto y para trabajar en la hipótesis del numeral quinto. Alguien me pregunta eso ahora. En todos los eventos, el beneficiario suscribirá un acta en la cual se compromete a permanecer en el lugar o lugares indicados, a no cambiar de residencia sin previa autorización, a concurrir ante las autoridades cuando fuera requerido y adicionalmente podrá imponer la obligación de someterse a los mecanismos de control y vigilancia electrónica o de una persona o institución determinada según lo disponga el juez. El control del cumplimiento de la detención en el lugar de residencia estará a cargo del INPEC, el cual realizará un control periódico sobre el cumplimiento de la detención domiciliaria y reportará a la Fiscalía sobre sus resultados para que si se advierten violaciones a las condiciones impuestas por el juez, se puedan adoptar las correspondientes acciones. Parágrafo. No procederá la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por detención domiciliaria cuando la imputación se refiere a los siguientes delitos, y arranca ahí. Los de competencia de los jueces especializados, como dijimos ahora, y sigue toda esa cantidad que alguien me comentaba eso ahora, que coinciden con los del artículo 68A, 68. para que haya un criterio sistemático, 68A. Muy bien. Pero quiero hacer relación a esto. Por favor, miremos nuevamente el numeral quinto cuando dice cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia. ¿Es madre cabeza de familia o padre cabeza de familia? Eso está claro, ¿cierto? Yo sé que usted ya lo sabe. Sin embargo, no es simplemente cumplir con el requisito de ser padre o madre biológica. Una persona puede ser padre de alguien, madre de alguien, y sin embargo no cumplir con esa asistencia social, con ese comportamiento adecuado para que pueda cuidar de personas menores de edad o incluso personas mayores de edad que no pueden valerse por sí mismas. Entonces hay que demostrar no solamente que se es padre. Muchos abogados llegan a las audiencias el registro civil de nacimiento. Eso es importante, pero no es suficiente. ¿Qué tiene que demostrar? Que esos menores dependen moral, social y económicamente de esa persona. Ahora bien, si existe dentro del ámbito del núcleo familiar un tío, o sea, una hermana o alguien del núcleo, o los abuelos, que puedan completar esa circunstancia de que puedan cubrir esa asistencia, es posible que el juez de garantías también deniegue esa sustitución de la medida de detención domiciliaria. ¿Está claro eso? O sea, ¿Sí, profe, sí? eso quiere decir que entonces la persona debe demostrar que sus hijos o las personas que tienen a cargo, así sean hijos adoptivos, Sí. dependen moral y éticamente de él. Sí, O sea, digamos, por ejemplo, un padre que no responde por sus hijos y va y lleva el acta de... Que ocurre mucho eso, ¿sabes que sí? Buena intervención. Ocurre mucho que cuando ya están en el problema, con la medida seguramente encima, ahora sí aparecen como padres y resulta que no logran demostrar esa asistencia moral, ética, económica, ¿sí? Que realmente esos hijos dependen de él. Es más, no solamente eso, hay personas que aún son padres cabeza de familia que pueden ellos vivir con sus hijos e incluso esos hijos pueden depender económicamente de los padres, pero la actividad que llevó al padre a esa imputación es una actividad ilícita. Valga un ejemplo, aquellas personas que se dedican al expendio de drogas o de cosas ilícitas en sus hogares,
Entonces uno dice, sí, el Señor vive con sus hijos, el Señor les da la comida, les da la atención que ellos requieren, sin embargo su actividad es ilícita. Entonces, si lo que se busca aquí es proteger al menor, no a él, no al imputado, aquí la interpretación tecnológica o finalística es darle protección a los menores de edad. No es entonces viable, no es lícito que se le conceda a esta persona esa detención cuando sabemos que él se ha dedicado gran parte de su vida o ha sido capturado precisamente por expender alucinógenos en su propio hogar. Entonces, aunque eso se den circunstancias, miremos que ese objeto ilícito de su actividad, lo que lo llevó a ser capturado y que ahora se le ponga la medida de aseguramiento, es lo que permite ahora que no se le conceda la detención domiciliaria, porque no está precisamente ayudando ética, social, moralmente a sus hijos. ¿Listos? Profe, una pregunta, Sí. ¿y si es una abuela o un abuelo el que tiene a su cuidado los nietos o los sobrinos y es la única persona que vela por esos menores, también aplicaría? También por su... pero si la abuela, ¿qué? Si es ¿quién es objeto de la imputación? ¿La abuelita, dices tú? Sí, señor. Claro, sí, por supuesto, sí. Es más, voy a poner un caso que me pasó cuando estaba de juez de conocimiento y fue el siguiente. Un señor fue capturado en aquella época por el delito de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, partes o municiones, porte de armas de fuego o municiones, y fue capturado. Y esta persona solicitó la sustitución de la medida intramural por la detención domiciliaria. ¿Qué dijo el señor? Soy padre de dos adolescentes. El uno tenía 12 años y el otro tenía 14 años. Ambos eran varones. La esposa del señor había abandonado el hogar, se fue por allá con otro señor por allá y dejó a los hijos de la pareja, los dejó al cuidado de los abuelos paternos. Es decir, quien estaba detenido en la cárcel, esa persona tenía sus dos padres, el papá y la mamá, que ellos a su vez eran los abuelos de esos dos menores. Pero los abuelitos tenían 87, 89 años. Recuerdo que esa era la edad. ¿Qué dije yo cuando se apeló la decisión del juez de garantías? Yo dije, efectivamente, ¿qué busca la norma? Dijimos ahora, la protección de los menores. Alguien podrá decir, pues bien, esta persona debería permanecer, como dijo el juez de garantías, puede permanecer de una manera intramural porque cuenta con sus dos padres, o sea, los abuelos de los niños, para que cuiden a estos menores de edad, ya adolescentes. ¿Yo qué dije para revocar la decisión? Yo dije, estimo que si lo que se busca por parte de la norma es que se quiera proteger a los menores de edad y esos menores están en una edad que es tan crucial, que es la de la adolescencia, y que requieren de un cuidado permanente, considero yo como juez de conocimiento, según dice, que no están esos abuelos en condiciones de velar por el cuidado y la atención de esos menores de edad. Digamos de una manera mucho más coloquial. Si a veces no puede uno con sus chinos, yo tuve mi hijo muy joven. Cuando yo tuve 20 años ya tuve mi primer hijo. Bueno, fui abusado, pero eso es una cosa que a ustedes no les importa. En esos eventos, si yo no puedo cuidar de mi hijo, teniendo yo 20 o 21 años, piensen ustedes en unos abuelos de 85, 87 años de edad para cuidar dos menores de edad. ¿Qué hice yo? Revoqué y dije, no obstante de que en principio aparecen dos abuelitos para cuidarlos, considero yo que no están en condiciones de ejercer ese cuidado. Y concedí la detención domiciliaria. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ya llegamos a la hora, pero puedo adelantar un poquitico más. ¿Sí? ¿Con quién hablo ahí? ¿Quién está? Joan Vargas, profe, buenas Joan. noches. Bien, profe. Profe, una consultica. Digamos, usted aquí nos está haciendo referencia de que este numeral, pues, es extensivo hasta los padres, los abuelos, o quien haga, o quien sea responsable frente al menor. Sí. Pero pues si me remito directamente al código, pues claramente nos dice cuando la imputada o acusada fuere madre, digamos. Efectivamente, solo que cuando la Corte Constitucional hizo el análisis de ese artículo, mencionó que también se incluía al padre cabeza de familia. Ah, ok, profe, ¿de casualidad usted recuerda esa sentencia? No, pero para la próxima clase lo tendré. Es más, o para la próxima clase no. De alguna manera, alguien que me deje por ahí, es que como no tenemos alguien que me deje por ahí anotado el teléfono, no sé cómo se hace, lo que me está colaborando aquí, yo les voy a enviar a ustedes esa sentencia donde la Corte hace referencia que no solamente es madre de cabeza de familia, también es para padres de cabeza de familia, ¿vale? Ah, ok, perfecto, bro. Bien, ¿alguien más iba a decir algo por allí? ¿No? ¿Alguien preguntó algo más?
Entonces, sigamos. Profe, Sí, Álvaro. por el aula virtual puedes enviar la Bueno, sentencia. perfecto, si le genial. parece. Voy a llegar a eso ahí. A ustedes les allegué también unos documentos para que los lean, ¿de acuerdo? Sí, doctor, sí los miramos. Bueno, entonces vamos a Señor. seguir un poquitico más, si me permiten. ¿Qué semana está, profe? Perdón. ¿En qué semana están los documentos? ¿En qué Está semana están? está en semana 8 y semana 9. Semana 8 y semana 9, sí. Por favor, para que lo tengan Gracias. ahí, ¿vale? 8, 9 y 10. Hablando de eso, 8, 8, 9 y 10. 9 y 10. hablando de eso, muchachos, les quiero señalar algo. Recuerden que hicimos una promoción en el primer corte, ¿cierto? Sí, Sí, doctor. señor. Bien, Sí, perfecto. señor. Para Y que segundo este iba a ser corte. más popocha. Y Pocha, que iba a esta ser iba a más Sí, pero yo no popocha la del contaba, segundo corte. yo no Sí, contaba va a con ser un taller. Y Yo, quedó, no, y quedó de Que tener no un iba a ser gesto con parcial, nosotros, sino ¿no? iba a ser taller. Iba a ser un taller. no, yo dije, no, ¿qué vamos a hacer? No, un taller no. muy, muy Voy popocha. voy a dejar un trabajo individual, Super popocha. y y el parcial. Entonces, el parcial y un trabajo individual para ayudarles. ¿Les parece bien? Sí, profe. Perfecto, ya veremos en Ya qué me consiste parece. eso. Gracias, doctor. Pues les voy a colaborar, a menos que pase una cosa, no sé, una pandemia, que ojalá que no pase eso. Bien. No, calle la boca, Sí, ¿qué calle la tal? boca. Bueno, ahora, por favor, veamos un momento el artículo. Bueno, y estamos hablando del artículo 314 y dijimos, hablamos del parágrafo. Estaba en el parágrafo. Bueno, el artículo 315 señala lo siguiente, el 315, medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Cuando se proceda por delitos cuya pena principal no sea privativa de la libertad o por delitos querellables o cuando el mínimo de la pena señalada en la ley sea inferior a 4 años, recordarán que alguien me preguntaba, no entendí esa parte y dijimos, ojo, para que se imponga medida de aseguramiento se requiere que sea de 4 años o más. Esta norma habla de la detención domiciliaria, de medida de aseguramiento, perdón, no privativa de la libertad. Inferior. Exactamente, cuando sea inferior, dice sí, satisfechos los requisitos del artículo 308, es decir, que hay una inferencia de autoridad o participación, que hay peligro para la comunidad, peligro para la víctima, que dijimos, se podrá imponer una o varias de las medidas señaladas en el artículo 307, literal B, siempre que sean razonables y proporcionadas para el cumplimiento de las finalidades previstas. Lo que yo quiero dejar en claro con eso es que lo que se busca siempre es que la persona esté en libertad. ¿Por qué? Vemos ahora un hecho contundente y es el que, de hecho, hay un grupo de abogados penalistas que han puesto el dedo en la llaga. Realmente hay muchas personas Colegio privadas de de Abogados libertad. Penalistas. El Colegio de Abogados Penalistas, el doctor Bernat, el doctor Cancino, bueno, el doctor Parada. Hay gente muy, muy, muy importante a nivel nacional que está poniendo el dedo en la llaga diciendo, ojo con eso. De pronto hay que tomar, de hecho, hay un decreto que va a salir en estos días para que se tomen unas medidas mucho más humanitarias referentes a personas privadas de libertad y que deben estar en libertad, pero que están ahora en la cárcel. Por último, quiero señalar el artículo 316 respecto al incumplimiento. Mucho cuidado con esto. Las personas consideran que tener la detención domiciliaria es estar en casa pero salir. No, es como si fuera como un internamiento obligatorio, como con una pandemia. Usted está en su casa. Si usted va a salir, requiere de un permiso. Usted no puede, como mucha gente hace, van a mercar, se van a cine, se van a un pueblo vecino, se van de paseo. Eso les puede generar problemas muy graves a sus clientes. Voy a leerlo. Dice así, si el imputado o acusado incumpliera alguna de las obligaciones impuestas al concederle la detención domiciliaria a petición del fiscal o del Ministerio Público, el juez ordenará inmediatamente su reclusión en establecimiento carcelario. ¿Cuándo se advierte que ha sido incumplida esa detención domiciliaria? Ya hemos leído en precedencia que el IMPEC tiene la obligación de hacer unos controles permanentes de las personas que están cobijadas con la domiciliaria. Y agrega el artículo en su segundo y último inciso. El incumplimiento de las obligaciones impuestas inherentes a la medida de aseguramiento no privativa de la libertad a que estuviere sometido el imputado o acusado generará la sustitución de la medida de aseguramiento por otra, de reclusión en el lugar de residencia o no privativa de la libertad, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. En caso de un nuevo incumplimiento, se procederá de conformidad con el ejercicio anterior. Es importante que tengamos en cuenta esto, niños, muchachas, porque con mucha asiduidad se presentan que se da la imputación y también se pide la medida de aseguramiento. ¿Qué hay que tener en cuenta de esto? Entonces, palabras claves de esta charla. Palabras claves. Número 1, que la imputación
genera muchas veces la solicitud de medida de aseguramiento. Número 2, que la medida de aseguramiento tiene dos componentes, o pueden ser de dos clases. Unas medidas privativas de la libertad y otras no privativas de la libertad. Número 3, que para imponer la detención, privativa o no privativa, en ambos casos se requiere el cumplimiento de unas condiciones. ¿Quién debe demostrarlas? El fiscal. El fiscal. ¿Qué debe demostrar el fiscal? Artículo 308. Primero, que la persona, o sea, llevar la inferencia de autoría o participación. ¿A quién se lo lleva la inferencia? Al juez de garantías. Y además demostrar una de las tres. Sé que en la práctica los fiscales, algunos fiscales muy acuciosos, quieren demostrar las tres. Una de las tres, que la persona es un peligro para el proceso, porque puede inducir a coimputados, puede afectar la prueba, etc. Número 2, que la persona es un peligro o para la comunidad o para la víctima. Y número 3, que es posible que la persona no comparezca al proceso. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta las penas tan elevadas que hay en nuestro país, la gente opta por escabullirse, por huir al proceso. Sin embargo, esa medida de aseguramiento puede ser objeto de una sustitución por una detención domiciliaria o bien hospitalaria. Y quiero agregar algo en este punto. El hecho de que una persona sea favorecida con una detención domiciliaria no le asegura que tenga al final del proceso, en el evento de ser condenada, que tenga una prisión domiciliaria. No son las mismas condiciones. Muchas personas a las cuales se les impone medida de aseguramiento y que se les sustituye la medida de aseguramiento por una detención domiciliaria, al final del proceso, teniendo en cuenta la naturaleza del delito, la pena que se le imponga, no se les concede la prisión domiciliaria. Ahora bien, hay unas circunstancias que permiten, madre o padre, cabeza de familia, una enfermedad grave, la persona que ha parido o que va a atender un parto a futuro cercano, la edad, pero esas condiciones, esas circunstancias, perdón, tienen también legislativamente hablando unas condiciones para que se puedan cumplir. Me explico. Hablamos ahora de la edad del procesado. No, la llegada simplemente a esa edad no lo habilita para que le concedan la domiciliaria. ¿Qué se requiere? Que el delito por el cual se procede no tenga una gravedad que impida esa detención domiciliaria. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, sí, ¿Sí? yo, Ángela. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Profe, en algún momento su merced nos habla sobre libertad condicional. Sí, efectivamente. Pero si quieres preguntar algo de una vez, tranquila, cuéntame. Sí, es que, digamos, con ocasión de lo que está sucediendo ahora con este tema del virus. Así, por supuesto, entiendo. Lo del caso del exministro Alberto Santofimio. Sí, Que efectivamente. su apoderado solicitó su libertad condicional por su avanzada edad. Así es. Entonces, pues, eso tiene, pues, algo que ver con lo que es. Sí, no con lo que estás viendo ahora, no. Lo diré de esta manera, muchachos. Cuando ustedes les hablan de una libertad condicional, tienen que pensar inmediatamente que esa persona fue condenada de entrada. ¿Listo? Sí. No confundamos lo que pasaba ahora o con la libertad provisional, que es mientras dura el proceso. Cuando una persona es beneficiada de la libertad condicional, y por favor, si quieren, si tenemos tiempo, creo que sí. Oiga, ¿se van para el Transmilenio o no? Por favor, miremos la libertad condicional, artículo 30 y... ¿Quién me colabora con eso? 38, 30 y ¿qué? 38. Perdón, por favor. No sé qué es el artículo ese. Ya les digo, Código Penal, por favor. Miremos el Código Penal. Aunque no es del tema, sino que es un tema mucho más adelante, vamos a verlo de una vez, ¿vale? Sí, señor. Aquí tenemos... ¿De la prisión domiciliaria? No, la libertad condicional. Artículo 30 y ¿qué? ¿O 60 y algo? Es que ni me acuerdo. Por favor, permítame, yo busco acá. La prisión domiciliaria como sustitutiva. No, la libertad condicional. Ya les digo cuál es. Artículo 64. 64. ¿Quién hizo la pregunta por ahí? ¿Quién fue? Ángela. Angelita, ¿lo puedes leer ahí o lo leo yo? Ya, un momento, que no lo encuentro. Venga, lo leo entonces mientras que tú vas cuadrando ahí, ¿vale? Bueno, sí, señor. Artículo 64. Antes de eso veamos una cosa. Ese artículo, y siempre les digo lo mismo, nunca leamos un artículo de manera insular, aislada. Ese artículo 64 está dentro del llamado capítulo 3 que se llama de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad. Por eso les mencionaba hace unos segundos.
Cada que ustedes escuchen la expresión libertad condicional, ¿qué tienen que pensar? Que la persona está condenada y que estuvo purgando una pena. Veamos qué dice el artículo 6.4. Dice, libertad condicional modificada por el artículo 30 de la ley 1709/2014. El juez, previa valoración de la conducta punible, y ojo con esto que voy a hacer referencia a lo que mencionaba ahora la princesa acá, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos. Primero, que la persona haya cumplido las 3/5 partes de la pena. Por eso les decía y reitero hasta el cansancio. Cada vez que escuchemos la expresión libertad condicional, se requiere o estamos hablando de alguien que está condenado y que está purgando pena. Segundo, que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena. Tercero, que demuestre arraigo familiar y social. Y continúa acá. Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional el establecer, con todos los elementos de prueba llegados a la actuación, la existencia o inexistencia del arraigo. En todo caso, su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado. Y termina diciendo, el tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a 3 años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto, hasta otro igual de considerar lo necesario. Preguntaré, Bueno, sí. miren su código, antes, perdón que te interrumpa, una pregunta. Sí, sí. ¿Cuál es el primer requisito que se analizará en ese caso para conceder la libertad condicional? ¿Cuál es? Cumplían las 3/5 partes. Que esté pagando una pena. ¿Saben cuál es? Haya cumplido las 3/5 ¿Saben cuál es partes. realmente? ¿Saben cuál es Condenado realmente? desde el principio. Está al principio cuando dice, ojo acá, Está- el juez, previa juez valoración de la conducta punible. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué ¿Y digo no esto? sea considerado un peligro? ¿Qué me dices? No escuché. ¿Puede ser que no sea considerado como un peligro para la sociedad? Sí, más que peligro, sí, es la gravedad de la conducta. La conducta, porque a Conducta un punible. violador No hacia asesino en futuro, serie que sino, no le sino darán exactamente. ese tipo de beneficios. Pasa muchas veces. Entonces la persona dice, dice no, fue condenado por un delito sexual con un menor de edad. Supongamos eso, ¿cierto? O por un magnicidio. También puede ser eso. O una persona que cometió una conducta, una estafa en masa, una cosa así. Y lleva 3/5 partes de la pena cumplida. ¿Qué documentos se le piden a él para que se le puedan conceder esa libertad condicional? Primero, unos de carácter formal, casi que objetivos. El abogado o él mismo solicita al director de la cárcel que le haga una entrega de la documentación de la oficina jurídica en la que demuestre que lleva ese tiempo cumplido, 3/5 partes. Segundo, una certificación de que al interior del centro carcelario, mejor claramente penitenciario, la persona tiene un desempeño, digamos que normal dentro de su instancia intramural. Valga decir, que tuvo un comportamiento adecuado. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente ya entra a la cárcel y cuando son condenadas a penas muy elevadas, continúan delinquiendo o por necesidad o por su misma proclividad al delito. Recuerden ustedes que ya se dan tráfico incluso de trata de personas, hay abusos sexuales, llevan prostitutas, se vende droga, una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Un comportamiento adecuado. Sin embargo, aún cumpliendo 3/5 partes físicas de la pena, incluyendo obviamente el tiempo que él ha trabajado o que ha enseñado, ¿sí o no? No olviden eso también que se cuenta para ese tiempo cumplido. A pesar de eso, un buen comportamiento Las y todo eso, medidas administrativas. las administrativas muy bien, es posible que el juez de ejecución de penas diga, sí, todo eso está bien, pero hecha la valoración de la conducta que usted cometió, considero que no amerita que usted se le conceda eso. Ahí está lo grave. Entonces, a quien me preguntaba eso, no sé quién fue, ¿Paola o Camila? Ángela. Angelita, qué pena contigo. Tú me preguntabas eso, es más, te interrumpí, ¿qué me ibas a decir? Sí, no, pues que digamos ahí están las causales para poder pedir o ser beneficiario de la libertad condicional, pero pues en el caso en el que le hacía referencia, Sí. Tengo entendido que el apoderado lo solicitó por su avanzada edad y por su estado de salud. Sí, que puede haber, obviamente. Que era un caso de humanidad, obviamente. Y así se le concedió. De hecho, sí se le concedió. sí, Ojo con esto.
¿Qué pasaría en el evento de que el juez de ejecución de penas niegue eso y ustedes fueran los defensores? ¿Qué harían ustedes en ese caso? Eso iba a preguntar, doctor. ¿Existe apelación? Exactamente, lo que dijo Álvaro. Si un juez en una providencia que es motivada, porque es un auto, no es una sentencia, de ejecución de penas, niega eso, ¿qué hay que hacer? Interponer recurso de apelación. La pregunta aquí es esta. ¿Quién conocerá de ese recurso de apelación? Repito, no olviden una cosa. Quien toma la decisión, ¿quién es? Es un juez de ejecución de penas. Es un juez. ¿Quién sería? ¿No hay garantías? ¿Tribunal superior? No, recuerden que los de garantías no deciden ese aspecto. Lo decide es un juez de ejecución de penas. Tiene una pena, ¿cierto, profe? Por ahí un solino al fondo, no sé qué es, quién habla por allá. Profe, pero en este caso, por lo que él es un exministro, no es que tiene ¿Un fuero? un fuero, sí, No. algo... No. En este caso, no. Creo que pasa porque ya era senador, si no estoy mal. Ojo con esto. Cuando un juez de ejecución de penas niega esa solicitud de libertad condicional y apelan, conoce el juez de conocimiento el que lo condenó. Miren ustedes cómo, a pesar de que el término apelación implica que se sube, que sea un superior, miren ustedes que sería un juez, el recurso de alzada, muy bien, ese juez sería el juez de conocimiento que lo condenó. Así que volvería al proceso a ese juez y el juez pueda que diga, sí, como dije yo, que era grave. O pueda que revoque. Ha pasado muchas veces que el de penas niega y el de conocimiento concede. ¿Vale? Perfecto. Bueno, Sí, chicos, señor, sí. entonces, pues este primer experimento que hemos tenido acá, quiero en primer lugar nuevamente desearles que estén muy bien con sus familias, que estén muy unidos y que voy a enviar unos documentos respecto del padre que a esa familia que usted hacíamos alusión ahora, a quien terminó, no recuerdo quién fue el que me dijo eso, voy a enviar el documento pertinente. Bien, y tenemos nuestra clase, si Dios quiere, el día de, ¿cuándo? ¿Pasó mañana? Jueves. El Además, jueves. quiero Entonces, agradecerles que cierren han el sido muy micrófono. cumplidos. Sí, hay un micrófono para Alberto, que han sido muy cumplidos y que les mando un abrazo fraterno, de verdad. Me alegra mucho escucharlos a todos. Espero que. Bueno, y voy a hablar con la persona que me está colaborando, que es una pilosa. Saludos al bebé, para que subamos esta parte, no sé si se puede editar y que puedan ustedes escucharlo. Y además, aquellas personas que no pudieron acceder, cualquier duda la envían al correo, que alguien tiene por ahí mi correo, ¿cierto? Yo lo puse en el tablero. Sí, sí, señor. Bueno, no he escuchado por ahí a mi monitora, ¿no es? ¿Cuál grupo, profe? El ¿quién es mi grupo de WhatsApp. Bueno, entonces me envían por el dato del grupo de WhatsApp. Sí, ¿Listo? profe, yo lo creé. Buenas noches. Hablas qué con la bien. monitora. ¿Mi monitora quién es? Alejandra. Dígame la contraseña, monitora. No. Bueno, ¿verdad? Con la monitora que creo ese grupo de WhatsApp, entonces muy pilosos, muy juiciositos, los veo muy participativos, a la mayoría, y les mando un abrazo. Así que entonces nos conectaremos nuevamente el día jueves, ¿vale? Ya no Bueno, ¿Qué me bueno, decías? profe, muchas gracias. Bueno, entonces ya les enviaré otros datos y también para respecto del trabajo cuál va a ser. Y hay una cosa que sí no tiene rebaja, que es que el tema del parcial es desde que yo dije, ¿Desde hoy? hola. Hola, Me mi llamo nombre Carlos, es- soy que Sertucci. Chao, chicos. Todo, digo. Dios me los bendiga. Un abracito. Amén. Feliz noche, doctor. Gracias, profe. Para Sí, para ustedes, todos, que estén muy bien, profe. muy amables. Chao. Gracias. Chao. Feliz noche. Me salgo.